En el capítulo anterior, el hermano de nuestro protagonista había finalmente acabado con todo el grupo que antes lo intimidó y también sé que el que se llevó a su esposa. Y nuestro protagonista estaba bastante contento de que él finalmente había despertado. Ahora le iría bien incluso sin él. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que fue transportado a un planeta completamente distinto durante 1000 años. Y cuando regresó a la Tierra, tan solo habían pasado 10 años, pero era todo completamente distinto. Sigamos con la historia donde la dejamos. Ahora, cambiamos de escena y nos encontramos frente a una pantalla. Un parlante les dice que, además de enfrentar el peligro regular debido a las continuas rupturas de la mazmorra en el sector 2 de Gaion Buk o la vieja área de Chalguk, todo Gaion Buk Daegu parece estar volviéndose más seguro gracias a la ayuda de las fuerzas especiales de Busan en Seúl y las provincias de Gwangju. Pero la opinión de los gremios solo está encontrando difícil detener el aumento explosivo en el número de mazmorras. Esto está causando ansiedad en los civiles y dicha ansiedad crece día a día. Ahora mismo pueden escuchar a los ánimos de los soldados, junto con lo que podría llamarse el equipo de combate más poderoso de Sur Corea, las Fuerzas Especiales 707A, Black Cloud. Y finalmente vemos al enorme grupo y la gente vitorea al líder Hong Si-hee. A través de los parlantes continúan escuchándose que parece que las fuerzas de apoyo especiales están regresando a los cuarteles temporales de las fuerzas de defensa principales, fuerzas de defensa provinciales después de completar su misión. Y en las pantallas vemos cómo allí se encuentra la rubia junto con los demás miembros del equipo. Y por otra parte, quien estaba observando todo eso era la señorita X, mirándola. Esa perra, grita. Si estaba viva, al menos debió haber llamado. Y luego vemos que se cambia de canal. A través de los parlantes se escucha que lo siguiente era el escándalo relacionado a Son Ji, la máquina de escándalos del grupo femenino más popular, Vitamin, quienes están a punto de lanzar su nueva canción. Y ahí aparece la waifu que había sido rechazada por nuestro protagonista. Se preguntaban quién era esa vez. Todos veían a un hombre. Y muestran la escena donde ella se había cruzado con nuestro protagonista. Y con un subtítulo que decía que el amor florece en una mazmorra. Esto llama la atención de ella. Y también llama la atención de la rubia, que se encontraba acampando viendo esas noticias. Vemos que ella está bastante molesta al ver las imágenes, solamente diciendo, ese hijo de perra. Y es así que cambiamos de escena. Nos encontramos cerca de uno de los portales a mazmorras. Un ejército completo se encontraba formado. Un soldado, mirando unas pantallas, informa que, como habían ordenado, incrementaron el número total de equipos a 12, así que la cantidad de botín incrementaría, pero no habían recibido ninguna noticia de un tesoro de la clase que estaban buscando. La señorita X, que continúa en sus pantallas, al parecer se queda un momento pensando. Lo que pensaba era en nuestro protagonista diciendo que solo necesitaba practicar diligentemente por 1000 años esas palabras que habían quedado grabadas en ella. Y luego el líder de escuadrón que decía que simplemente no quería que nadie supiera. ¿Quién quería revelar todos sus secretos al resto del mundo? Pero la rubia había dicho que Park Soo-ho no era así. Y llegamos al presente. La chica X se encontraba pensando nuevamente. Y finalmente dice que así que debería enfocarse más en Park Soo-ho y no en la mazmorra de nivel 4. ¿En serio están haciendo todo eso para nada? Y de repente suena el celular y quien está llamando era Park Soo-ho. De inmediato ella contesta preguntándole si había encontrado a su hermano ese día. Nuestro protagonista, que estaba hablándole, le dice que gracias a ella hay algo que tenía curiosidad. ¿Qué pasa cuando un despertado es mordido por un necrovil? De inmediato ella se pone en alerta. Pregunta si alguien fue mordido en su entorno. Y mientras tanto, vemos una escena al monje que había sido mordido. Estaba sufriendo muchísimo por culpa de la mordedura. Esta mordedura se encontraba ya bastante avanzada, hinchada, y él apretándolo. Nuestro protagonista responde simplemente que no, diciendo que era mera curiosidad. Pero mientras tanto, su compañero monje continuaba gritando y gritando, producto de la mordida y la infección. No podía aguantar el dolor y las venas se aparecían hinchadas en todo su cuerpo. La chica le dice que de acuerdo al reporte, hay 38 casos de despertados infectados por un necrovil. Nuestro protagonista pregunta cuáles son los efectos secundarios. Y ella, sin perder la calma, dice que en el 8º día de observación, 2 murieron debido a un repentino caso de leucemia. 26 terminaron con calvicie y 7 dijeron que, además de dolor esporádico en el área mordida, no hubieron efectos. Sin embargo, 3 rangos F se volvieron necrovils. Los síntomas son fiebre alta, dolor general por todo el cuerpo
y la córnea volviéndose roja. Está registrado que mientras menor sea el nivel, más probabilidad hay de convertirse en un necrovil. Vemos los ojos del monje que continuaban esforzándose llenos de dolor y lentamente convirtiéndose en rojos por culpa de toda la sangre acercándose a la córnea. Nuestro protagonista pregunta si entonces debería ser puesto en cuarentena una vez que es mordido. Serían cuidadosos en las facilidades de acomodación en el Centro de Control de Enfermedades Internacionales de Australia. También había una prueba clínica para la vacuna. Nuestro protagonista, después de la llamada, piensa que así que eso sería experimentar con él. Y así continúa su camino. Y vemos que en medio del camino se encuentra una especie de persona encapuchada con una tiendita ofreciendo productos. Vemos que toma un pincel o pluma y un pedazo de papel y comienza a escribir algo. De repente él nota a nuestro protagonista. Nuestro protagonista se pone frente a él, observando lo que estaba ofreciendo. Finalmente lo saluda, y el hombre también le dice, había pasado un tiempo, y le pregunta si necesita más medicina para su hermano. El protagonista le dice que no. Esa vez hay un chico que había sido mordido en la pierna por una persona enferma. Le pregunta si hay una medicina que pueda funcionar. La medicina que le dio a su hermano estaba funcionando muy bien. El hombre dice que había una medicina que podía tratar todo, desde un lindo gatito hasta un perro rabioso. Y a continuación le da un producto. Le dice que solo necesitaba aplicar eso. Nuestro protagonista recibe el producto preguntando sobre el nombre. Antifiaman. El hombre le dice que deberían aplicarlo en el área herida antes de comer 2 veces al día, mañana, tarde y noche. Debería tomar efecto después de una semana. El protagonista pregunta por el precio de la medicina. Y el hombre le dice que, ya que era una segunda compra, se la dejaría barata. Un envase son 4 millones de won, pero se la vendería por solo 1.2 millones. Entonces nuestro protagonista pide 10 envases para que sea más que suficiente. Y así se retira, diciendo que no olvidaría ese favor, tratando de hermano al vendedor. El vendedor le dice que si está convulsionando, debería aplicarlo rápido, y así dejará de esparcirse. Vemos así como nuestro protagonista se retira con la pomada en sus manos, apretando el puño, esperanzado. De repente, en ese mismo momento, un par de policías aparecen, intentando decirle al hombre que deje de vender las cosas allí. Es entonces que él reúne toda su mercancía y se lanza a través del lado de la pista. Cuando los policías se van al borde para ver por dónde había escapado, ni siquiera hay rastro de él. Y lo que vemos es simplemente un águila saliendo a volar, o quizás un cuervo. Cambiamos de escena y regresamos a donde se encontraba el monje, apretando su pie con fuerza, producto de la mordedura del necrovil. Vemos que allí, desde la puerta, está el streamer y el nuevo, preguntándose qué es lo que estaba pasando. Nuestro protagonista estaba llegando tarde. El sobrino de nuestro protagonista pregunta si ese monje Myung-Jung se estaba volviendo un monstruo. El streamer dice que probablemente, y cuando se fijan en su rostro, está completamente inyectado en sangre, y él continúa gritando, y sus caninos se vuelven un poco más largos cada vez. Vemos que el streamer de repente toca algo en su teléfono, preguntando si deberían acabar con su vida en ese mismo instante. Los demás se acercan para ver qué era eso. ¿Acaso si presionaban un botón, el monje acabaría con su vida solamente con eso? Y finalmente están a punto de presionar el botón, pero de repente lo que sucede es que aparece un flash a través del celular. De repente todos se asustan, pero el streamer simplemente dice que ¿cómo se podrían creer eso? ¿Acaso pensaron que era real? Era tan solo un flash. Aunque el sobrino al parecer está desilusionado, diciendo que pensó que cientos de lanzas volarían en dirección a la cama. Era una lástima, dejando a los otros dos bastante anodadados al ver el comportamiento de dicho sobrino. Es entonces que cambiamos de escena. Nos encontramos con la anciana, que está haciendo la comida, ordenándoles a todos que bajen a comer ahora mismo. La sopa se estaba enfriando. Sin embargo, el monje continúa resistiendo el dolor en su cama, inyectado en sangre por todas partes. Pero al ver que se levantó, el sobrino es el primero el que se sorprende. Rápidamente lo señala, diciendo que se había levantado. Los demás se preguntan si acaso se estaba volviendo un monstruo. El streamer dijo que quizás se había levantado para comer. Pero es entonces que se escucha una voz desde atrás preguntándoles qué estaban haciendo. Y cuando voltean, ese era nuestro protagonista sosteniendo una pomada. Vemos que cuando se acercan, el monje ya tenía incluso uno de los ojos inyectado en sangre y estaba aún resistiendo el dolor. Nuestro protagonista, cuando se acerca, le da un tremendo golpe que lo deja soñando en ese mismo instante. Y esto no solo sorprende a los más grandes, sino que emociona al pequeño sobrino. Y podemos suponer que nuestro protagonista aprovechará en ponerle la pomada a su amigo monje. Pero mientras tanto,
Cambiamos de escena y nos encontramos en otro lugar. Un portal se alza y a través de unos parlantes se escucha que están en la ciudad de Sapporo, en Hokkaido, donde está localizada una mazmorra de nivel 7. Bajo la vista de todo el mundo, a la aparición de una nueva mazmorra de nivel 7. Han pasado 10 días y 11 horas desde que el equipo de combate de Hiro, de 25 miembros, entró. Vemos afuera a la gente con carteles sobre Hiro, Hiro ganando. Y los parlantes dicen que muchos civiles habían tomado las calles, animando su regreso a salvo por varias áreas del Sapporo. Y finalmente, a través de la puerta, aparece una sombra. La gente se emociona al ver quién podría estar saliendo. Y vemos que era Hiro. El equipo de combate de Hiro estaba saliendo. Es muy importante que el equipo de combate regrese con vida después de una incursión exitosa. Su equipo de combate una vez más salvó a Sapporo. Y ahí encontramos a Hiro caminando a través de la pista, saliendo victorioso. Sin embargo, una vez que todos aparecen en el otro lado del portal, empiezan a caer, quizás cansados o agotados. De inmediato, los equipos de combate estaban colapsando uno por uno. Los soldadores estaban apresurándose en dirección hacia ellos. Y vemos como también Hiro había colapsado. ¿Qué tan tortuosa podría haber sido esa misión? Vemos que las noticias desafortunadas les estaban llegando. De acuerdo a las noticias del sitio, se han abierto lugares en el equipo de Hiro. 7 miembros parecen no haber regresado de la mazmorra. Y viendo cómo el equipo de combate de Hiro, que es el más poderoso equipo del mundo, ha sufrido 7 bajas, las dificultades de una mazmorra de nivel 7 son muy preocupantes. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en el hospital, en Hokkaido. Allí en una cama se encuentra Hiro, siendo resguardado por su waifu. Y finalmente él abre los ojos. Lo primero que menciona es a su waifu, a Kiko, y ella rápidamente se dirige hacia él. Le llama por su nombre coreano, Sungu, le pregunta si está bien. Hiro, irguiéndose un poco, le pide un poco de agua, y una vez que se la dan, se la bebe por completo. Ella se acerca a él y le dice que no se culpe, no era su culpa. Pero Hiro tiene un rostro bastante compungido. Él piensa que sí, no es su culpa. Y es entonces que Akiko le dice otra cosa. Park Soo-ho invitó a Daigo. ¿Acaso no le parecía extraño? Hiro se pregunta a sí mismo. ¿Daigo? Daigo, gerente de la segunda división, agencia de manejo de superhabilidades. La Administración Sobrenatural es una institución nacional bajo el Ministerio de Defensa. Un lugar que es más una institución nacional que la Asociación de Despertados de Tokio que lo trajo allí. Eso significa que Park Soo-ho se acerca al nivel nacional. Ese perro. Está claro que ha cambiado el futuro para compararlo. No puede demorar más. Perdió a 7 colegas en vano debido a la aparición de la mazmorra de nivel 7 antes de lo esperado. No es triste. Siempre había perdido a docenas de colegas. No, perdió a cientos o a miles de aliados en vidas pasadas. Había visto a Akiko, que está frente a él en ese momento, morir frente a él más de 10 veces. Esto es ira, no es tristeza. Todo era culpa suya. No puede permitir que ese bastardo arruine los planes que ha hecho con los sacrificios de innumerables colegas y el riesgo de su vida. La intención de un tipo que colecciona criminales no es buena. Para él y el futuro de la humanidad debe ser aniquilado. Finalmente, llama la atención de Akiko. Ella le pregunta sobre lo que sucede. Y con una mirada bastante seria, dice que encuentre a todos los barcos desde Tsushima a Busan ahora mismo. Y si no lo tiene, tiene que hacerlos. La mirada de Akiko se encuentra bastante sorprendida al escuchar esto. Cambiamos de escena y regresamos al enorme árbol de nuestro protagonista. Allí en una cama, el hermano de nuestro prota finalmente está despertando. Al parecer, le dolió un poco la cabeza. Vemos a la anciana que está cocinando en la cocina cerca de donde se encontraba él, diciéndole que era por eso que debe beber alcohol con moderación por la noche y dejar de quejarse y llevar a los niños a almorzar. El hermano del prota simplemente sonríe y asiente, y es así como ve en una mesa su licencia de mercenario. Al leerla piensa que ahora es un mercenario reconocido a nivel nacional. Y mientras tanto cambiamos de escena. Nos encontramos con el streamer manipulando su computadora. Y mientras lo hace piensa que, aunque se reveló que Suho regresó de una mazmorra y el número de visitas disminuyó, Suho Guild TV está a punto de superar 1 millón de suscriptores. Él también pronto será multimillonario.
Está seguro de que un día como ese llegará también a él. Después de todo, el éxito de la creación de redes era ese. Reconocer a las personas y formar relaciones también era una habilidad. Y ahora, con todo ese dinero, de repente, alguien abre la puerta, entrando a su habitación. Ese era el hermano de nuestro protagonista, preguntándole qué era tan divertido. El streamer le reniega, diciendo que le había asustado. Y este explica que la abuela Suho estaba pidiendo que los demás vayan a comer. Y pregunta a dónde se había ido Jae-sik. No lo veía por ningún lado. El streamer le explica que estaba practicando y terminaría de editar el video pronto y luego bajaría a comer. Y es así como cambiamos de escena y nos encontramos con Jae-sik, que continúa practicando. Se le ve bastante concentrado en su habilidad. Inmediatamente, en un instante, cuando cree que es el momento idóneo, rápidamente lanza unos cuantos cortes en dirección a los troncos y los corta a todos por completo, lanzando luego una gran habilidad rodeándose de rayos y energía. Cuando lanza el corte hacia adelante, otro de los troncos simplemente es partido en dos, como si fuera mantequilla. Una vez que realizó todos los cortes y todos los troncos están cortados alrededor suyo, empieza a criticarse. Al parecer es muy lento. Inmediatamente los troncos comienzan a crecer nuevamente en sus posiciones originales. Jaesic piensa para sí mismo que, si es así de lento, terminaría muerto. Y nuevamente comienza con la serie de ejercicios, una vez más. Y así, otra y otra vez, repitiéndose a sí mismo que no puede permitir sus errores del pasado. Mientras tanto cambiamos de escena. Vemos a la paloma del prota volar en medio del aire, a un pequeño ciervo estar yendo a mucha velocidad, y luego detrás de él un enorme lobo, y se escucha que le dicen que corra. ¡Corre, Toek Boki! Al parecer, el sobrino de nuestro prota se encuentra montando encima de los lobos, al igual que otros muchos monjes pequeños persiguiendo al ciervo. El pequeño niño le dice que si alcanza al ciervo gana, y quien pierda recogerá 100 manzanas. Todos parecen estar divertidos mientras montan a los lobos. Y vemos que detrás de ellos también está el pequeño perrito adoptado y también un enorme elefante. Y vemos una enorme construcción similar a algo budista y a nuestro protagonista conversando frente a un aparente budista y otras dos personas más. El protagonista le decía que ya estaba terminado. ¿Acaso no era esa una construcción falsa? El budista le dice, sin embargo, que no. Si mira a su alrededor es muy meticulosa y resistente. El protagonista le pregunta si hay algún problema. Se lo podrían decir inmediatamente. El monje, sin embargo, agradece asintiendo con él, diciéndole que estaba agradecido de que los llevara lejos cuando no tenían a dónde ir. Muy agradecidos estaban. Y así regresamos con el sobrino del prota. Al parecer estaban a punto de alcanzar al cervato mientras corrían montados en los lombos. Y así, están cruzando justo al lado de los monjes, mientras nuestro protagonista y los otros monjes los observan pasar. El protagonista, al verlo, dice que era la primera vez que veía tanta diversión. Él era un niño solitario. Empieza a recordar su pasado, con su mamá diciendo que no podía pasar un rato con un niño así. Era complicado de explicar. Regresando al presente, una de las señoras de los monjes dice que ya era hora del almuerzo. Los niños también necesitaban comer y sugieren comer todos juntos primero. Sin embargo, el protagonista dice que probablemente sea la próxima vez. Y luego pregunta si Myung-jin, el monje, estaba bien. Le dicen que se levantaba repetidamente después de enfermarse y ahora estaba haciendo ejercicio en la mañana. Y cuando cambiamos de escena nos encontramos con el monje, mirándose en el espejo, mientras que, afuera, le estaban diciendo al prota que él estaba comiendo bien. El monje, sin embargo, veía uno de sus ojos. Al parecer había cambiado. Pila estaba completamente roja y también estaba completamente calvo. Y mientras se mira al espejo comienza a recordar también su pasado, recordando cómo lo gritaban, lo trataban de calvo, mono sin pelo y demás insultos similares. Nuestro monje dice que como huérfano nació con alopecia sistémica. Un recuerdo más aparece con él siendo abusado por parte de otros chicos que lo estaban pateando en el suelo en medio de la calle. Vemos que se encontraba solitario en la calle, todo pateado y muy triste, abrazando sus rodillas. Nos explica que después de reconocer que era diferente a los demás, comenzó a construir un muro con el mundo y a confinarse, hasta que finalmente encontró a alguien. Un monje se acercó y le dice, niño, ¿no quieres ir conmigo al templo Bon Nisama? Explica el monje que incluso su maestro lo quiso así. Luego una imagen del monje llorando la muerte de su maestro en medio de un montón de goblins muertos, llorando desconsoladamente mientras gritaba por la pena. Ahí recordamos a nuestro protagonista frente al monje diciendo que el día que el templo de Bon Nisam
fue quemado y el maestro murió, Sosyeon tuvo la primera mala voluntad. Su primera mala voluntad había arruinado su vida con sus propias manos. Un recuerdo de él golpeando monstruos y goblins con furia llega a su mente. Una cara completamente llena de ira mientras acababa con uno tras otro de esos goblins. Explica que pensó que estaba bien convertirse en Sura. Si tan solo pudiera desentrañar el centro de su corazón, debería haber reconstruido el camino de Sura, incluso si los 9 cielos e infiernos lo estuvieran esperando al final. Luego, otro recuerdo más. El monje explicando que si la pena de muerte no se hubiera apoderado de él, que estaba al borde de la ruina, ya debe haber estado en el calabozo, debería haber cumplido sus órdenes a manos de los demonios. Le explica que el Señor salvó su alma, que estaba siendo erosionada por el dolor una vez más. Al reconstruir el templo de Bon-Sama, incendiado, también quitó esa carga de su corazón. Entonces el monje mira directamente al protagonista y le dice que se había fijado un nuevo objetivo. Y de repente sabemos, por la sorpresa de los demás, cuál podría ser el objetivo del monje. Y con una mano llena de energía en una de sus palmas, sosteniendo su lanza, lanzándola en dirección hacia adelante, creando una gran ventisca alrededor, dice: por los seres vivos que sufren, caminará el camino de un Asura a su lado, al lado de nuestro protagonista. La cantidad de viento y escombros que lanza con el solo mover de su lanza fue increíble. Todos le preguntaban qué estaba haciendo de repente. E incluso el streamer dice que ahora, rayos, ahora no solo tenían uno, sino a dos de ellos, por decir a dos locos. Nuestro protagonista, sin embargo, simplemente se queda pensativo luego de escuchar esas palabras. Pero es entonces que aparece la anciana, con un cuchillo en mano, preguntándoles qué creen que estaban haciendo esos pequeños bastardos. Utilizar un arma dentro de la casa. Y es entonces que el monje sale volando a través de la ventana, quizás evitando a la anciana que iba por él. Regresamos finalmente al presente. El monje continuaba mirando su rostro frente al espejo, y luego golpea su cabeza levemente contra el espejo, haciendo que éste se resquebraje. Y vemos una sonrisa apareciendo en su rostro, y unas cuantas risillas un poquito loquillas. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 56. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.